Día, maldito jueves tengan todos ustedes, amigos, 1 de agosto. Pues es bonito, hay que darle a este mes. Bienvenidos a este canal de YouTube. No se les olvide darle me gusta, su like, acá abajo la campanita. Píquenle, puchen, echen una mano, chingado. Pura derecha. Buenos días, presidente, jefe de gobierno. José Manuel Fuentes, de Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle en un primer tema, el jefe de gobierno, Martí Batres, presentó hace unos días una iniciativa muy importante de vivienda, la cual pues establece que las rentas no podrán aumentar más allá de la inflación del año transcurrido. También establecer un registro digital de los contratos de arrendamiento y, por supuesto, establecer una política pública de construcción de vivienda para renta. Esto porque pues hemos visto que en la Ciudad de México pues las rentas ya se elevan muchísimo, y esta iniciativa también va a ayudar pues que no se hagan negocios o que no hagan negocios las empresas inmobiliarias, como lo hemos visto, por ejemplo, con el cártel inmobiliario. Preguntarle su opinión al respecto, presidente. Bueno, sobre la propuesta, yo pienso que Martí podría explicarnos en qué consiste. Lo que es muy atractivo y va a ser muy exitoso y benéfico es el plan de construcción de vivienda para jóvenes y para trabajadores que está promoviendo y va a llevar a la práctica la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum. Es un proyecto de vivienda en dos vertientes: para los más pobres del país, que van a tener apoyos. Ya en este gobierno se han entregado apoyos para la ampliación, para el mejoramiento, para la construcción de vivienda nueva a la gente humilde, a la gente pobre, pero nos quedamos cortos. Y ahora lo que va a hacer la presidenta Claudia Sheinbaum es un programa de miles de acciones de vivienda en todo el país. Eso por un lado. Lo otro que es muy atractivo es que se van a construir viviendas para trabajadores de los obreros que están inscritos en el Seguro Social, más de 22 millones de trabajadores van a tener posibilidad de tener una vivienda en el Infonavit. Desde el inicio no va a ser requisito esperar tanto tiempo. Van a poder rentar primero esa vivienda, ir pagando una renta, y ya cuando tengan el derecho van a poder pagarla y se les va a descontar todo lo que pagaron de renta en el tiempo que estuvieron ocupando la vivienda. ¿Cómo se va a hacer esto? Como le ha ido muy bien al país económicamente, han aumentado
el número de trabajadores que cotizan tanto en el Seguro como en el Infonavit. Los fondos del Seguro y del Infonavit han ido creciendo, porque ahora, aunque no han aumentado las tasas de participación de los trabajadores, como es más el salario, como se incrementaron los salarios, lo que aportan es más, y los fondos de estas instituciones han crecido. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, el Infonavit tenía un fondo, una reserva de 150,000 millones de pesos, y ahora la reserva del Infonavit es de 800,000 millones de pesos. Entonces, una parte de esa reserva se va a utilizar para la construcción de viviendas, de modo que ya se tiene financiamiento, que es de los mismos trabajadores, y esto va a permitir que se construyan miles de viviendas mediante este mecanismo. Entonces, yo celebro, ¿no?, que la presidenta constitucional lleve a la práctica estas dos acciones. Acerca de la renta, pues eso tiene que ver con el jefe de gobierno. Gracias, señor presidente. Presentamos una iniciativa de reformas al Código Civil del Distrito Federal y a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México. Básicamente son 3 puntos muy claros. El primero es que el aumento en la renta que pueda darse anualmente tenga como límite el índice inflacionario. Actualmente se permite que el aumento pueda ser hasta el 10%, pero la inflación es del 5%. Entonces lo que ha sucedido es que la renta crece a un ritmo muy superior al de la inflación e incluso al del salario, de tal forma que se ha abierto una brecha entre el costo de la vida en general y el propio costo de la renta. Presentamos una gráfica donde señalamos que las familias de más bajos recursos, el decil más pobre, la 10ª parte más pobre que renta, dedica la mitad de sus ingresos a pagar la renta, lo cual restringe el gasto en alimentos, vestuario, calzado, educación y otras necesidades. Y la parte de más altos ingresos solo dedica, quienes rentan, el 8% de sus ingresos a pagar la renta. Por lo tanto, nos parece muy importante la estabilización de la renta. Este es un tema que se está debatiendo en muchas ciudades del mundo y se están tomando medidas al respecto. Esa es la primera cuestión, que el aumento a la renta no pase del índice inflacionario. El segundo punto es hacer un registro digital de los contratos para darle certidumbre tanto al arrendatario, pero también al arrendador, a ambas partes les da certidumbre. Y el tercer punto es impulsar una política de construcción de vivienda para renta en la Ciudad de México. De hecho, hace un par de meses anunciamos un programa piloto que se va a hacer de vivienda social en renta para jóvenes. Y entonces se van a construir 150 viviendas que van a estar destinadas solo para jóvenes. Esto, además de todos los proyectos que van a venir por parte del nuevo gobierno federal y por parte del nuevo gobierno de la Ciudad de México, que encabezarán la doctora Claudia Sheinbaum, la licenciada Clara Brugada aquí. En eso consiste la propuesta y es muy afín a esto que ha planteado el presidente, incluso en sus iniciativas de reforma constitucional. Muchas gracias. Presidente, en segunda pregunta, en medios de comunicación de Brasil está circulando la información
de que va a sostener una llamada con su homólogo de Brasil, Lula da Silva, preguntarle si va a tener esta llamada, a qué hora va a ser, y bueno, se dice que van a tratar el tema de Venezuela, presidente. Sí, es probable que hoy hablemos por teléfono con el presidente Lula y con el presidente Petro. Al mediodía de México, como a las 2 de la tarde, vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela. Nosotros hemos actuado con prudencia para no meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos. Por eso planteamos, primero, que no haya violencia. Segundo, que se respete la voluntad de los venezolanos. Tercero, que se presenten las pruebas, las actas del resultado electoral. Y cuarto, que no haya injerencismo. Lo que pasó lamentablemente, ¿no?, con el director secretario general de la OEA, que la elección fue el domingo y el martes ya declara que habían sido fraudulentas las elecciones y que no había ganado un candidato, sino había ganado otro, sin tener pruebas de nada, además sin tener facultades legales, no solo por ser un organismo externo que no tiene que ver con Venezuela, sino porque con qué facultad se erige como juez electoral. Eso, en vez de ayudar a resolver diferencias, las agrava. Hay que esperar a que se tengan los resultados. Ayer en Venezuela el presidente Maduro planteó de que van a entregar las actas, está pidiendo al órgano electoral correspondiente que convoque a los partidos, a los candidatos, a entregar la información que posean. Él reconoce que no tienen todas las actas porque se sostiene, y eso hay que probarlo, que hubo pues una intromisión, un hackeo para tumbar el sistema de cómputo
Él mismo plantea de que se recuperó una parte, que tienen ellos pruebas, tienen actas y que se está haciendo una reconstrucción, pero que ya corresponde al Tribunal Electoral hacer la investigación, escuchar a todos, recopilar todas las actas, porque así está establecido en su marco legal, y esperar. ¿Por qué tanta prisa, no? Legalmente son 30 días para que resuelva el Tribunal Electoral. Yo espero que sea en menos tiempo, y lo que nosotros estamos pidiendo, exhortando, convocando, es que no haya violencia entre hermanos venezolanos. Sí, pero eso es parte de lo mismo, ¿no? O sea, el no actuar con prudencia. La OEA no ayuda, por eso no asistimos nosotros, porque parece un apéndice de gobiernos hegemónicos o gobiernos conservadores de derecha, autoritarios, en realidad antidemocráticos. Pero eso ya no tiene nada que ver con los nuevos tiempos. Esos son procedimientos caducos de hace siglos, donde se creaban estos organismos y eran manejados por las potencias, y se permitía que intervinieran las potencias en los asuntos internos de los países y se violaban las soberanías y se actuaba de facto en los hechos como si existiera un gobierno del mundo, que era el que decidía en dónde había democracia, en dónde no había democracia. Y se tenían que alinear todos, si no, intervención. Y quitaban y ponían a gobernantes a su antojo, bloqueaban países, manejaban, como lo siguen haciendo, la mayoría de los medios de información, en realidad de manipulación. Es muy vergonzoso lo que sucede con la mayoría de los medios de información, incluidos desde luego y en primer lugar los más afamados del mundo, que actúan como alcahuetes, como tapaderas, correas de transmisión de lo que deciden los que se creen dueños del mundo y llenan, atosigan de información
distorsionada de falsedades en radio, periódicos, televisión, redes sociales. De veras, es un bombardeo de mentiras mundial. A veces nos quejamos nosotros aquí de que el Reforma es un boletín del conservadurismo y de que lo de Mola y que Ciro y que López Dóriga, ¿no? Tienen la consigna de defender a los potentados de México, a la oligarquía de México, a los corruptos de México. No, pero si lo comparamos con lo que pasa en otras partes, no, pues estos medios y estos periodistas nuestros son de avanzada. A Ciro no le han dado el premio, ¿cómo se llama este? Pulitzer, como le dieron a Golden, 2 premios por reportajes mentirosos, tendenciosos, calumniadores, falsos, periodistas que actúan por consigna. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Vamos a esperarnos. Afortunadamente, ya, pues, en los últimos tiempos, en las últimas horas, no hay enfrentamientos, que eso es lo que más debe lamentarse entre nuestros hermanos venezolanos. Ojalá y no haya estos enfrentamientos y que se utilice la vía legal, que se acuda al Tribunal Electoral, que el tribunal actúe con prontitud, desde luego con imparcialidad, que se recojan todas las pruebas y que pronto se tenga una resolución y que todos acaten el fallo del Tribunal Electoral de Venezuela. Eso es. Y que no haya violencia. Esperarnos. Nosotros, cuando se hablaba de que ya los jueces electorales en Estados Unidos estaban reconociendo el triunfo del presidente Biden, pero había protestas y todavía no se terminaba el conteo, esperamos. Algunos hasta se enojaron con nosotros que por qué no salíamos a reconocer al presidente Biden. Hasta los internacionalistas nuestros, que son muy buenos diplomáticos, pero a veces no saben de política. Están en parvulito, en política, porque pueden ser eminencias en diplomacia, científicos, intelectuales, artistas, pero la política es un noble oficio. Siempre lo defiendo, el oficio del político, porque
piensan que es cualquier cosa. Y no, es como el oficio del pintor, del artista. Bueno, se dice pomposamente la política, ¿no?, el arte y la ciencia de gobernar. Pero no es arte, no es ciencia, es sencillamente un oficio, como el del albañil, como el del carpintero, que no cualquiera puede, porque ni modo que todos sepamos hacer una barda, se nos cae, o hacer esto, o una mesa. El trabajo del carpintero es muy noble, es un oficio, pues no cualquiera. Entonces eso es la política. Y ven la política como cualquier cosa, ¿no? O sea, es cuestión de que no tengas escrúpulo, que seas cínico, lambiscón, mentiroso, corrupto, y te vas a colar y ya eres político. No, no es así. No es así, es un oficio. Igual el del periodismo. A ver, ponga a cualquiera a escribir una nota, una crónica, un reportaje. A ver quién. Ni los dueños de los medios, ni una carta escriben aclaratoria. No, es un oficio. Entonces, por eso vamos a esperarnos y sí vamos a tener esa conversación, pero esa es nuestra propuesta. O sea, que no haya violencia, que se le dé la confianza a las autoridades electorales de Venezuela, que se acopien las actas, porque no puede ser que se diga ganó uno, ganó el otro, si no hay pruebas. Y reconstruir si hubo sabotaje, lo que se pueda. Ahora hay muchos técnicos buenos, ¿no?, para recuperar todo lo que hayan destruido o borrado. A ver hasta dónde, y con la colaboración, creo que hubieron como 10 o 18 candidatos, ¿no?, a la presidencia, y no sé cuántos partidos. Entonces, que todos participen, que todos aporten los datos que tengan. Si hay voluntad de aclarar las cosas y de que se respete el voto de los ciudadanos, se va a lograr un acuerdo. Yo deseo eso, que se logre un acuerdo, que haya diálogo y que se tengan las pruebas, pero que no nos adelantemos Incluso a descalificar a nadie y esperar. ¿Cuántos? 10 candidatos y partidos. Como son coaliciones, no. Pero bueno,
todos tienen información. Incluso, presidente. ¿Mande? ¿Podrían acordar una mediación en el conflicto en Venezuela? Esta llamada por... No, el caso de nosotros no es ese nuestro propósito. La verdad que pensamos que se puede resolver en Venezuela con la participación de los órganos electorales, de conformidad con la Constitución, las leyes de ese país, las autoridades electorales. Esa es nuestra postura. Y que no haya tanto injerencismo, no tanto, que no haya injerencismo. Quizá digo tanto porque es evidente, ¿no?, de que hay mucha intervención. Lo que no sucede, yo ponía de ejemplo nuestras elecciones. Nadie hablaba de nosotros, ni la ONU, ni la OEA, ni la Unión Europea, ningún gobierno, nadie. Los medios totalmente controlados, los corresponsales extranjeros. Hay un término que usaba el ingeniero Eberto Castillo, que me gusta mucho en estos casos. Los tenían apergollados, bien apergollados. No había información. Y la que había era en contra de nosotros. Hubo un gobierno que antes de que resolviera el tribunal, bueno, antes de que reconociera el gobierno de Estados Unidos a Calderón, ese gobierno, que no voy a mencionar porque una cosa es gobierno y otra cosa es pueblo, y no quiero ofender a nuestros pueblos hermanos, y hasta de izquierda, fue de los primeros en reconocer, sin que hubiese todavía ningún resultado, y ya estaba reconociendo, porque tenían intereses aquí en ese entonces, muchos intereses, y nos veían como tierra de conquista todavía. Ya eso ya se acabó. Pero cuando, repito, lo de Estados Unidos, esperamos, y hasta decía yo, los mismos diplomáticos nuestros, no, ya hay que salir, nos va a costar carísimo el esperar. No, pues tenemos que esperar a que la autoridad electoral de allá ya resuelva. ¿Por qué nos vamos a adelantar? ¿Por qué el apuro, la cargada? ¿Sí? Vamos a esperarnos. Y no pasó nada. En su momento reconocimos al presidente Biden y hemos llevado muy buena relación, muy buena relación. Son cuestiones de tiempo, política también es tiempo.
manejo de tiempos. Nada más para precisar, presidente, si en esta reunión van a abordar el tema de que, por ejemplo, Javier Milei, el de Argentina, sí se está metiendo en el proceso, incluso está llamando que el ejército venezolano se meta en las elecciones y que haga prácticamente un golpe de Estado. Muchas gracias, presidente. ¿Que se meta quién? El ejército venezolano, o sea que Javier Milei en sus redes sociales llama a que se desconozca al gobierno de Nicolás Maduro y que defiendan supuestamente la elección en donde ganó la oposición, según el mandatario argentino. Muchas Sin gracias. comentario. Vamos acá. Uno y uno. Y luego vas tú. Buenos días a todos. Buenos días, señor presidente. Alejandra Tornés de Somos Más Tabasco, un medio digital para jóvenes. Presidente, este año están pronosticadas lluvias fuertes, incluso mayores a las de años en donde Tabasco ha sufrido inundaciones. Esta semana Protección Civil del Estado comunicaba de alrededor de 199 comunidades que están en zona de riesgo en la entidad. En este sentido, preguntarle acerca del Plan Integral de Dragado en Tabasco. Este plan en un inicio tenía una meta un poco más de 312 kilómetros de ríos dragados. Preguntarle acerca de esto, presidente. Hace unos meses informó de un avance de alrededor de 76%. ¿Se tendrá alguna actualización? Sí, se llevó a cabo un plan de dragados de ríos, de arroyos, muy importante en Tabasco, precisamente para desasolvar ríos, arroyos y evitar inundaciones, y se ha avanzado, está por terminarse ya el plan. Le vamos a pedir al secretario de Marina que un día con los técnicos oficiales de Marina que llevaron a cabo este plan nos informen para que se sepa, ¿no?, qué se hizo, qué alcances tuvo este plan de dragado. Tenemos que agradecerle mucho a la Secretaría de Marina porque han construido dragas, han rentado, han comprado dragas para desasolve de ríos en todo el país, y es algo que no se conoce. Voy a pedirles que hagan una exposición, porque llevaban años en la Secretaría de Marina que no adquirían equipos, dragas, y van a ver lo que han hecho. Es un buen trabajo de la Secretaría de Marina. Entonces nos vamos a poner de acuerdo, si te parece, la semana próxima van a venir a informar, aparte de lo del sargazo, aprovechar también del dragado de ríos y la recolección de sargazo en Quintana Roo, en el Caribe, que ha ayudado también mucho, y eso lo ha hecho la Secretaría de Marina. Creo que los dos planes podrían informar, y también que incluyan todo lo que tiene que ver con la construcción de dragas y el equipo que han adquirido, los astilleros que han hecho, que es una muy buena labor de la Secretaría de Marina, repito. Ok, presidente, muchas gracias. ¿Tiene contemplado ir a tomarse su pozol y comer su dulce de oreja de mico a Tabasco junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, o tal vez pasar por un chocolate para inaugurar el nuevo Museo del Cacao, que por cierto está quedando muy chulo y es obra de Sedato en Villahermosa? Pues al museo no, pero el pozol sí.
Ok, presidente. Vamos a estar con la presidenta electa el sábado. Perfecto. Vamos a Tabasco. Vamos a hacer una gira mañana. Empezamos en Chiapas. Vamos a estar en la inauguración de un puente atirantado de 700 metros en La Angostura, en el pueblo de La Concordia, en Chiapas. Vamos a inaugurar ese puente, que es muy importante para que se termine un camino que estamos construyendo también con otro puente que se llama Rizo de Oro, para acortar distancias y poder ir desde la frontera de Chiapas con Guatemala, frontera Comalapa, ahí donde tenemos ahora un conflicto, la zona de Motocintla, Chicomucelo, ahí mismo en la Concordia, de la sierra de Chiapas, límites con Guatemala, están haciendo estos dos puentes para llegar a Tuxtla en menos tiempo, porque ahora tienen que dar la vuelta por Comitán o por la costa, por Huixtla. Entonces se van a ahorrar 2 horas, 2 horas y media, y además hace falta comunicar todos estos conflictos, el enfrentamiento entre dos grupos que ha llevado al desplazamiento de campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios que se han pasado a Guatemala, porque está el conflicto en la línea. Pues también se origina porque eran zonas abandonadas, incomunicadas. Para ir de Tuxtla a frontera Comalapa, a Chicomucelo, había que atravesar el Grijalva. Estamos hablando de la presa con más agua en el país, la Angostura. Es el embalse que tiene más agua, y en la parte más angosta de todas maneras se necesitaba pasar en panga, en un chalán, 2 pangas, 2 chalanes. Estos solo saben quiénes, bueno, los demás se da, que vivían en Tabasco y vivían en Veracruz, que vivían en el sureste, para ir de México a Yucatán por carretera, cuando empezaba la carretera, porque primero fue barco, luego fueron trenes, el tren del sureste, que se inauguró en 1950, pero después ya empezó la carretera. De todas maneras, no había puentes, y había que pasar en pangas, en chalanes. Yo recuerdo que de niño, para venir acá, había que pasar atravesar varios ríos, grandes, el Papaloapan, en Alvarado, no había puente, era una panga para venir a México. Y luego el Coatzacoalcos, otra panga, y ya ni hablar si se iba a Campeche, ¿no? Eran también pangas. O sea, el Carmen, pues era la isla del Carmen. Campeche también
estaba completamente aislado. Entonces, ya hay otro tipo de comunicación, ya se puede llegar con los puentes, pero esto es lo que pasa todavía en Chiapas, o sea, las pangas en Chiapas y todavía en Veracruz estamos haciendo un puente en Madero, no es Madero, es ¿cómo se llamaba el papá de Venustiano Carranza? Jesús Carranza, Veracruz, límites con Oaxaca. Ahí se está haciendo un puente porque se usaba una panga. ¿Y no tienes la foto del puente de...? ¿Sí? Era panga. Estamos hablando de un claro de 700, de 800 metros. Entonces vamos a ir allá con la presidenta y luego vamos a estar en Tabasco y luego vamos a inaugurar la ampliación de la carretera del Istmo de Tehuantepec hasta Cayucan, que la ampliamos y se hicieron unos libramientos. Miren, este es el que vamos a inaugurar el sábado. Pues son de este puente hasta la frontera como 120 kilómetros, pero todavía hacia adelante hay otro puente que vamos a terminar, se llama Rizo de Oro, así, ya está en proceso, queremos también terminarlo en septiembre, y de Tuxtla hasta Concordia, hasta donde está este puente, ya se reparó la carretera, que estaba muy mal, pero falta reparar la carretera de este puente y de Rizo de Oro hacia la frontera. Ya eso le va a corresponder a la próxima presidenta. Esta es una obra de primer orden de la ingeniería civil mexicana. Porque, si se dan cuenta, es un puente atirantado, con todo lo que implica. A ver si no tienes una más grande sobre el embalse de... Ajá, a lo mejor. De todas maneras, esta no se llena tan rápido, aunque llueva bastante. Es muy grande el embalse, pero sí tiene mucha agua. Presidente, ya por último, mientras tanto. Ah, está bien. Todos estimados. Sí, esta es la zona del conflicto. Por acá, ¿verdad? Desde antes están todo el día, toda la noche, todo el día. Y hoy en la mañana sigue, 40.
esta línea, ¿no? Y este es el propósito, de que vaya un camino en medio a Tuxtla. A Tuxtla. Sí. Sí, ahí está la Trinitaria. Aquí quiero aprovechar para informar y agradecerle mucho a la gente de la Trinitaria, porque estamos haciendo un trabajo de búsqueda del general Melo. Él fue presidente de Colombia y vino a luchar, a apoyar al presidente Juárez. Entonces aquí fue asesinado por los conservadores y los colombianos sobre todo el presidente Petro, nos pide que ayudemos a encontrar sus restos porque quieren homenajearlo. Es el primer y único presidente indígena de Colombia. Y ya estamos trabajando. Ya logramos traer de lo que era la Gran Colombia antes, de Bocas del Toro, a Catarino Garza, nuestro paisano revolucionario, que convocó a derrocar la dictadura porfirista 18 años antes de que lo hiciera Francisco I. Madero. Y es un personaje extraordinario, un héroe anónimo, muy poco conocido. Era periodista y revolucionario y terminó siendo internacionalista porque después de su actuación como guerrillero en Texas y en la frontera de México, como lo empezaron a perseguir soldados estadounidenses, los Rangers de Texas, el ejército mexicano de Porfirio Díaz, se fue a Costa Rica y allá se reunió con otros libertadores. Allá estaba Maceo, llegaba José Martí, ya lo hemos dicho aquí, el personaje Aureliano Buendía, personaje de la novela de Gabriel García Márquez de 100 años de soledad, existió el general Uribe de Colombia, y ahí llegó Catarino Garza Rodríguez y tenía dos posibilidades: ir con los combatientes cubanos a lograr la independencia de Cuba, que era Cuba pues el último reducto de España en América y el más importante, y ya se luchaba por la independencia. Esto en 1894. Asesinaron a Catarino el mismo año que asesinaron a José Martí, 1895. Pero Catarino, en vez de irse con los cubanos, con Maceo, con Martí, se fue con los revolucionarios colombianos, porque ya había el interés
de hacer el Canal de Panamá y Panamá pertenecía a Colombia y ya había el interés de independizar a Panamá por el canal. Entonces, los revolucionarios colombianos querían mantener la integración. Está Melo. Se acaba de salir ese libro, el Fondo Cultural Económico. Sí. Y Catarino va al combate y lo asesinan en la toma de un cuartel en Bocas del Toro y lo entierran en una fosa común. Y nosotros hacemos una investigación y se encontraron sus restos y tuvimos la suerte de que con sus familiares se hicieron las pruebas de ADN y ya lo encontramos. Entonces nos vamos a traer sus restos a Matamoros, porque de ahí era, y ahí le vamos a hacer un monumento, porque poco a poco se va a ir conociendo quién fue y es alguien extraordinario, porque además era defensor de los mexicanos que pasaban la frontera para ir a trabajar a Estados Unidos. Lo mismo de ahora, un defensor de los migrantes, entre otras cosas. Entonces, José María Melo fue presidente de Colombia y lo asesinan en la Trinitaria los conservadores y se están ahora buscando sus restos. Pues en esta región es donde se está construyendo ese puente, o por ahí cerca es la parte más cercana a Guatemala, y vamos a ir con la presidenta y vamos a estar, decía, en Tabasco y en el Istmo, pero sí vamos a tomarnos un pozol con dulce de oreja de mico, y ahí lo dejamos de tarea, ¿no? Porque siempre que hablo de eso, del habla tabasqueña, van al diccionario, al internet, a ver qué cosa es oreja de mico, a ver qué cosa es mico. Sí, sí, y es una papaya chiquita, una papayita que se hace en dulce, curtida, exactamente. Entonces es muy sabrosa. Bueno, por último.